Hola, ¿cómo están por ahí? Hoy nos encontramos en este episodio para hablar del habitar. ¿Y qué fue lo que dio lugar al nombre del podcast Somos Habitando? Como ya les había prometido en el episodio de presentación. Un día de lluvia me siento al piano, como muchas veces lo hago acá en casa, y en estos casos dejo que el alma elija por dónde expresarse. Así dejo que la inspiración llegue y sale lo que sale. Y en esa expresarse del alma apareció una reflexión que luego subí a un post en Instagram hace como unos cuantos días, fue por el mes de agosto, donde me dio, sin buscarlo, el nombre del podcast, Somos Habitando. En esa reflexión aparece que la casa es el espejo de nuestra vida, donde nos miramos, donde nos reconocemos y donde en ese reconocimiento nos habitamos. Es algo así como que somos estando, y estando somos habitando. En ese ida y vuelta de palabras es que surgió este vocablo así, esta forma de llamarlo que me gustó, a pesar de que son dos palabras que por ahí no podrían estar muy, muy bien juntas, pero sentí que ese era el nombre, Somos Habitando. Y también en esa reflexión decía que la casa está llena de decisiones, lugares que amamos cuando nos sentimos absolutamente bien y en nuestro mejor estado, que tenemos lugares que no nos son tan afines, que son algunos despersonalizados, donde no estamos tan a gusto. Y también decía que, como el refrán reza que cada casa es un mundo, entendí que nuestra casa es nuestro mundo, es decir, un mundo propio dentro del mundo. Somos Habitando transmite la idea y pretende transmitir la idea de que nuestra existencia está profundamente entrelazada con el espacio que ocupamos. Porque no solo vivimos en un lugar, sino que somos parte de ese entorno. Y ese entorno en el cual somos también nos define. La palabra habitamos no se refiere únicamente al hecho físico de ocupar un espacio, como generalmente se puede suponer, sino que se refiere al acto consciente y emocional de estar presentes en él. Por otro lado, el somos sugiere al mismo tiempo identidad, comunidad y pertenencia. En realidad, el nombre refleja una fusión entre lo individual, lo colectivo, lo material, pero también lo espiritual y lo emocional. La casa como tema, si lo trabajamos y lo tratamos como tema, no es patrimonio de una sola disciplina o de una mirada única o de pocas, sino que es un tema que se puede abordar y se aborda, de hecho, desde muchas aristas, desde muchos lugares y miradas diferentes. El que más conocemos y por ahí que se nos viene a la mente es desde la arquitectura o desde la ingeniería, desde la geografía en mi caso, desde el Feng Shui, desde la literatura y tantas otras miradas, ¿no? Pero siempre es un tema que yo lo encuentro vinculado con la historia y con el tiempo. La historia porque la casa en sí como tema, tiene mucho que ver con el momento histórico, que tiene que ver con el lugar histórico también, el tiempo histórico, cómo se ha llamado a las casas de distintas maneras dependiendo de la cultura y cómo la llamamos nosotros, cómo la tratamos nosotros. No como le damos uso, porque no me gusta de esa manera, sino como el tratamiento que le damos a la casa, ¿no? Los distintos campos del conocimiento abarcan hasta
hasta el desarrollo etimológico de la palabra para estudiarlo, ¿no? Y cuando hablamos de las historias de las casas, por ejemplo, nos podemos remontar a las casas de la antigüedad, de las distintas culturas, que bueno, podremos ir viéndolos en algunos episodios que vayan teniendo que ver con cada caso, pero también podemos hablar de lo que expresa el decir de la casa, desde lo poético, desde el descubrir un enunciado que tiene que ver con lo que significa el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de la casa, de la raíz de la palabra, cómo le llamamos a las casas, cuando hablamos de la casa y hablamos del hogar, cuando hablamos de la casa como sitio, como posición, como espacio, como morada, de todas las maneras que la podemos llamar, ¿no? Cómo designamos ese espacio que es la vivienda para nosotros, ¿no? Una mirada y un llamado muy argentino de la casa, ¿no? El espacio de la vivienda, que es vivienda de la familia, que es vivienda de cualquier tipo de familia, de cada persona, de este espacio que se vive y se construye siendo diariamente. Entonces, hablar de una casa es más bien de una manera arquetípica y específica, por ejemplo, cuando le llamamos nuestra casa. Si hablamos de nuestra casa, en principio es hablar de un espacio en el que no estamos de paso, un espacio donde prevalece siempre el ser por sobre el estar. En la casa donde uno se puede permitir cualquier cosa, porque uno, en la casa de uno, hasta puede no hacer nada inclusive, no importa, está todo bien. En casa está todo bien, porque ahí somos realmente. De ahí está este juego de palabras que no es tan simple y que tiene mucho significado, ¿no? Somos habitando. Paradójicamente, una casa que se permite transformarse con los vaivenes de la vida, de los tiempos, nos ha mostrado y nos sigue mostrando las transformaciones que vivimos y que somos. Por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos el caso muy cercano de que vivimos en pandemia, donde las casas se convirtieron, se transformaron, se superhabitaron algunas, se deshabitaron otras, fueron grandes escenarios laborales, ¿no? Fue un tiempo de vivirlo entre paréntesis, pero en negrita, como yo digo, un tiempo donde la casa fue una esponja para nosotros, como lo fuimos nosotros también, y donde el trabajo invadió las casas de las personas, que no estaban acostumbradas a trabajar desde allí. Y eso generó muchas distorsiones, muchos cambios, muchas veces favorables fueron, otros no tanto, pero como todo tiempo tiene su momento, llegó el momento de que la necesidad imperiosa de que todo vuelva a su lugar hizo que la casa, una vez más, estuviera al servicio de otro nuevo habitar. Un espacio que tiene sus delimitaciones y que la vivimos mucho en pandemia y que la traigo al ejemplo porque es la que nos muestra muy bien cómo esa delimitación del espacio del adentro y del afuera la incluye, porque la casa no es solo el adentro, también es el afuera. Es el afuera inmediato, contiguo, de contacto, y también es el afuera un poco más alejado, y muy alejado también. Hay muchas acepciones, muchas maneras de referirnos a la casa. Hoy traigo las que me resultan más significativas para la transformación que pretendo que este podcast nos lleve, nos abarque, nos acompañe y las acompañe a todas ustedes. ¿Cómo es que accedemos
a darle el sentido a la casa, ¿no? Ese sentido que se lo damos desde las personas que la habitan, sea una, sean varias, las que sean, las que convivimos con la casa, son las que le van dando sentido a los espacios y a los objetos también, ¿no? Donde se toman decisiones respecto de esos objetos que están implicados en cada una de las personas que la habitan. Ahí vamos a ver cuando algo nos es cercano, cuando algo no nos es tan cercano, pero le es cercano al otro, donde se generan rispideces, donde hay momentos de mucha comunión, donde se convive y se produce todo tipo de emociones y de crecimiento, donde la casa es una esponja, como lo dije hoy, y donde nos muestra todo lo que somos y donde nos podemos desnudar completamente. Así es como la casa, tal como nosotros vivimos, vive sus tiempos y vive sus horarios, sus luces, sus sombras, donde habitualmente no se está dependiendo de cómo esté la casa, sino que nosotros estamos siempre como la casa esté. Y donde la casa nos recibe, como yo digo, cuando llegamos, no cuando volvemos, siempre estamos llegando a la casa y la casa nos está recibiendo siempre. Yo la comparo mucho con las mascotas, con los perros, ¿no? Porque los perros siempre nos reciben y muy bien. Y con la casa pasa lo mismo. Es solo cuestión de empezar a tomarles una mirada, empezar a sentir, a dejarse sentir qué es lo que la casa nos tiene para dar y para devolvernos, ¿no? Volver a una casa donde hemos sido felices, por ejemplo, una casa de la niñez, tiene un sentir y tiene un significado tan bonito y tan importante para nosotros. Podamos volver, tengamos la oportunidad o no de volver a la casa de nuestra niñez, a la casa donde hemos sido felices en algún momento, nos lleva a un lugar de mucha melancolía, ¿no? Pero una melancolía que contiene olores, que contiene sonidos, que nos lleva a sabores, que nos devuelve perfumes, que nos recuerda, o sea, los recuerdos más emotivos generalmente vienen de nuestras casas de la niñez. Un lugar al que se vuelve siempre, aunque no sea físicamente, y que de manera inmediata nos conecta con alguno de nuestros sentidos, ¿no? Tenemos muy presente muchas cuestiones y muchas cosas que nos evidencian esos sabores, olores, qué sé yo, la casa de mis padres, la casa de mi mamá, la casa donde el olor es propio, ¿no? Ese propio y esa casa que la hacemos propia, no porque sea de nuestra propiedad como posesión, sino una propiedad que significa identidad, ¿no? Una propiedad que me constituye, porque es aquello que yo soy. Y nos devuelve esa identidad que siempre la tuvo, esa condición que nos da la casa de la niñez, donde los espacios fueron construyendo significado, ¿no? Y ese significado es un sitio propio, un sitio mío, donde siempre va a ser así. Y la casa propia, es decir, el sitio donde yo estoy, como algún autor nombra y habla del sitio como la casa, digamos, dice yo soy mi sitio, ¿no? En geografía se habla mucho de sitio, lugar y bueno, yo lo traigo, pero desde la mirada de la casa siempre, ¿no? Donde estemos donde estemos, podemos decir que nosotros, si estamos en nuestro ser y nuestro hábitat está con nosotros,
internalizado, vamos a estar a donde estemos, nuestra casa va a ser lo que somos nosotros. Y a lo mejor este juego de palabras que por ahí puede llevar a alguna confusión no tiene ningún otro sentido más que entender que donde estemos nosotros, si estamos bien, vamos a estar habitando bien nuestro ser. Y lo vamos a estar habitando desde nosotros. Más allá del lugar, de la lejanía, de la cercanía, de los destierros. Porque de eso se trata el sentir y el ser habitando. En todo caso, decir que hay una ilusión de creer que en otro lugar, pensar que en otro lugar voy a estar mejor que donde estoy, ¿no? Ahora. Eso es una mera ilusión, porque yo voy a estar bien siempre voy a estar bien en el lugar si yo estoy bien. Hay una frase muy linda que yo la traje hace mucho tiempo, me la traje y me la tomé como propia, me la apropié, que es de Voltaire, que dice: el paraíso está donde yo estoy. Y el día que la leí, hace unos años, me llevó a un recuerdo de la niñez y me hizo atravesar por todas las casas que yo viví hasta el momento, ¿no? Y la verdad es que en cada casa que fui viviendo, la fui sintiendo como un paraíso. Obviamente que es una metáfora, pero quiero decir con esto que no importa la casa en la que nos toque vivir, elegida o no, sino que si nosotros la tomamos como nuestra propia casa en el sentido de pertenencia, en lo que nos constituye, va a ser siempre el paraíso, porque es donde yo voy a estar. Y ahí donde yo esté es donde yo voy a construir mi mejor versión. Entonces, no hay lugar que a mí me vaya a resultar mejor o peor si yo no siento que estoy constituida en ese espacio habitándolo. ¿Cómo decir que la casa es una casa como morada, donde uno mora, donde uno se detiene? Y se detiene sin estar que irse a ningún otro lado, donde uno se queda, donde es quedarse, donde es apoltronarse, donde es estar sin escapar de ningún lugar, donde uno no tiene que huir de nada. Vuelvo a repetir, donde uno es, con todo su ser, y no tiene que dar cuenta a nadie de nada. Eso es la casa. Es mucho más de lo que un espacio físico. Muchísimo más que eso. También en la casa hay compañías. No solo estamos, aunque estemos solos, siempre estamos acompañados, porque hay presencias. Hay presencias que son animadas, presencias inanimadas, y también presencias que son ausencias, porque están presentes las ausencias en todas las casas, en los objetos, en el aire, en símbolos, en algunas señales. Las presencias siempre están y nos dan vida a las casas. De esto vamos a hablar en otros episodios, que hay mucho para decir. También las casas nos traen ese afuera, esa singularidad del ingreso del afuera, con los sonidos, con los aromas, con el sonido de los pájaros, de ver el crecimiento de las plantas en el afuera, los cambios que se producen en las cercanías, en los espacios vecinos, en las construcciones, en las personas que rodean la casa. ¿Qué sucede en las casas cuando las dejamos por un tiempo y volvemos? ¿Qué pasa cuando vamos a una casa de visita y somos huéspedes en las casas? Hay mucho para contar y mucho para analizar y mucho para descubrir en todo lo que tiene que ver con
con el análisis y con el entender qué pasa con las casas y ese diálogo que nos invita a tener. Entonces, para ir finalizando este episodio, primer episodio de apertura, me gustaría invitarlas a hacer una pequeña práctica. Vamos a hacer esta propuesta para empezar a tener prácticas en cada uno de los episodios que sea posible, para que nos acerque un poquito más a lo que queremos llegar, ¿no? Vamos a escribir en un pequeño diálogo, las invito a escribir un pequeño diálogo con sus casas. Tomando un papel, van a escribir como si la casa de ustedes hablara. Entonces van a poder escribir, por ejemplo, si mi casa hablara, me diría, y ahí dejen volar la imaginación. Por supuesto que si lo pueden hacer en un momento de tranquilidad, va a ser mucho mejor, en un ambiente tranquilo, donde estén un ratito a solas, y déjense sentir. Y dejen que puedan completar esa frase con esta conexión simbólica que van a crear con sus casas, dándole voz a ese entorno y donde a su vez puedan escuchar ese diálogo interno y ese mensaje interno que les va a reflejar la casa de ustedes mismas. Además, el escribirlo, el llevar esa palabra al papel, es mucho más probable de que genere una conexión con las emociones que se les van a empezar a generar teniendo en cuenta este sentir y este dejar venir al papel lo que sientan que sus casas les podrían decir de ustedes o lo que sientan. Es pura inspiración para empezar a ver si empezamos a generar los primeros cambios significativos. Gracias por haber escuchado Somos Habitando, un podcast pensado para mujeres que saben que su casa es mucho más que un simple espacio físico y en donde puedas crear un ambiente que promueva tu bienestar, te impulse a crecer, te conecte con tu propósito y te ayude a manifestar tus sueños. Si te gustó este episodio, si resonás con mi podcast, te voy a agradecer que lo compartas con tus amigas o con esas personas especiales que les gusta a lo mejor esta temática, porque me ayuda a que el podcast crezca y lo compartas también en tus redes sociales. No te olvides de calificarlo en Spotify para que llegue a más personas y juntas lo hagamos crecer cada día más y más. Hasta el próximo episodio.